Primera de Reyes, capítulo 19, en esta tarde. Aleluya. Le puse un título chistoso a este mensaje. Es un título chistoso. Este mensaje se titula Mata al buey y quema el arado. Gloria a Dios. Escúchame bien, la vida cristiana es de dejar cosas, ¿verdad?, que al final pueden ser una piedra de tropiezo para alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. En la vida cristiana nos vamos a topar con grandes retos, ¿verdad?, que tienen que ver con sacrificios. Hace también un tiempo yo escuché una frase que se llama quemar las naves, y me puse a investigar acerca de esta frase. Esta frase, quemar las naves, se dice que la usó Hernán Cortés, ¿verdad? Hernán Cortés, cuando en la conquista, ¿verdad?, de México, de algunos países de América, Hernán Cortés usó esa frase, ¿verdad?, en la cual según la historia, lo que él hizo es que cuando ellos llegaron a América, cuando Hernán Cortés llegó con sus hombres a América en sus barcos, lo que ellos hicieron, lo que él ordenó más bien que hicieran, es que quemaran las naves, o sea, quemaran los barcos, para que no hubiera ninguna posibilidad de que sus hombres quisieran regresar a España. Esa decisión, ¿verdad?, que se dice que él tomó, era precisamente para eso, para que nadie tuviera la oportunidad de regresar, de regresar hacia atrás. Ellos literalmente se dice que hundieron sus barcos, hundieron sus navíos, los quemaron algunos, pero otros los hundieron para que no tuvieran, ¿verdad?, la oportunidad de regresar. O sea, ellos estaban tomando una decisión de dejar el pasado atrás. Y bueno, a mí me vino a la mente esto cuando estaba haciendo este mensaje, como introducción, porque la realidad es esa, ¿verdad?, que un cristiano tiene que estar dispuesto a quemar sus naves para no volver atrás. O sea, si ha decidido servir a Cristo y se ha decidido vivir para Cristo, un creyente tiene que estar dispuesto, ¿verdad?, a quemar sus barcos para no volver al pasado. Cuando dicen amén. Así es que mata al buey y quema el arado es el título de este mensaje. Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer versículos 19 al 21. Primera de Reyes 19, del 19 al 21, dice estas palabras: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, yo oro a ti, Señor. Gracias, Dios, por habernos permitido estar aquí en tu casa. Yo te pido que tú bendigas tu palabra, unge tu palabra, Señor, unge mis labios y mi corazón, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios, a tu palabra. Dios, trae una dirección a nuestras vidas. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mata, buey, quema el arado, se titula en esta noche. Quiero hablar en primer lugar de los obstáculos. Gloria a Dios. Vamos a hablar de los obstáculos por unos momentos. En nuestro texto, hermanos, iglesia, quiero decirles, tenemos a Eliseo, gloria al Señor, aleluya, y a Elías, amén. Pero vamos a leer una vez más el versículo 19 y 20 del texto para meternos más en este primer punto. Dice, versículo 19 y 20: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última.
Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Aleluya. Escúchame bien. Amén. Aquí tenemos un caso muy interesante, gloria al Señor. Aleluya. El llamado de Eliseo, hermano, nos da una enseñanza clara acerca de los obstáculos que muchas veces nos enfrentamos, que se enfrentan los cristianos para tomar ciertas decisiones en esta noche. Entonces, el texto nos habla de dos cosas, ¿verdad? O más bien de tres cosas, ¿verdad?, que podrían detener el llamado de Eliseo. Lo primero que vemos aquí, hermano, en estos dos versículos es que había 12 yuntas de bueyes. Ahora, estas 12 yuntas de bueyes representaban el negocio familiar, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Eliseo, amén, iba en una de esas y él llevaba la última yunta de bueyes. O sea, el último par de bueyes Eliseo los iba dirigiendo, pero eran 12 en total. O sea, estamos hablando de 24 bueyes. Era un negocio familiar, era un negocio de la familia, del padre de Eliseo y seguramente también sus hermanos. Y el que tenía la última yunta, ¿verdad?, era Eliseo. Ahora, una yunta de bueyes era como tener un tractor. Eran los tractores, ¿verdad?, de esos tiempos, porque no había vehículos, solamente se usaban los animales para, amén, trabajar la tierra, para arar la tierra, ¿verdad? Entonces, aquel que tenía un par de bueyes o una yunta es como si tuviera un tractor en esta noche. Así que Eliseo, hermanos, y su familia tenían un buen negocio, porque dice que tenían 12 yuntas, o sea, 12 tractores, 24 bueyes en total. Eran campesinos seguramente, ¿verdad?, de abolengo. Eliseo poseía una parte de esa fortuna seguramente. Eliseo tenía una parte de ese negocio familiar. Entonces, lo que vemos aquí es que Eliseo, hermanos, está en cierta manera acomodado. Aleluya, acomodado. Ahora, yo sé, mi hermano, hermana, que muchas veces en las familias hay buenos negocios. Y mi respeto para las familias que tienen un buen negocio que involucra, ¿verdad?, a toda la familia. Pero muchas veces un negocio familiar se puede convertir en un obstáculo para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se puede convertir en un obstáculo. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 22, estas palabras. Mateo 13, 22. Vea conmigo, dice de esta manera: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hay gente, ¿verdad?, que en las riquezas o un negocio que involucre dinero puede hacer que esa persona se desvíe de los propósitos de Dios, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, de aquel que fue sembrado entre espinos, ¿verdad?, de cómo la palabra que fue sembrada en esa persona, cómo el engaño de las riquezas o de los negocios que tienen que ver con riquezas pueden hacer que esa persona sea infructuosa y no se logre para Dios. O sea, no sirva a Dios. Entonces tenemos que tener un buen balance entre el trabajo y el servir a Dios. Así que este es el primer obstáculo de Eliseo. El segundo obstáculo de Eliseo era la familia esta noche. La familia, ¿verdad? Eliseo le dijo a Elías: deja que primero bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Es una expresión muy interesante que nos habla, hermanos, de como todo hijo, ¿verdad? Hay un apego a la familia, hay un apego a los padres. Eliseo le dice a Elías: deja que bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cuánto dicen amén? Él está diciendo: luego te seguiré. O sea, un obstáculo, la familia puede ser un obstáculo. ¿Por qué no en ese momento seguirlo? ¿Por qué decirle: sabes qué, Elías, ¿sabe qué, hombre de Dios? Deja que primero bese a mi padre y a mi madre y luego te voy a seguir.
No era en ese momento, sino luego, como mucha gente dice, luego voy, luego, amén, hago decisiones, luego voy a la iglesia, luego sirvo a Dios. Porque la familia puede ser un obstáculo, gloria al Señor. Mi hermana, ¿verdad? Connie estuvo, Chelo, ¿verdad? Pero dice Connie en inglés. Ella vive en Estados Unidos y ella estuvo en Mazatlán, ¿verdad? Como 2 semanas. Y se quedó con mi hermana Irma, ¿verdad? O sea, la que sigue de mí. Ahí se quedó, ¿verdad? Esas 2 semanas. Y mi hermana, ¿verdad? Iba con mi mamá a la hora que mi mamá se estaba listando para irse a la iglesia. No iba en todo el día, no iba un martes, un lunes, pero sí iba un miércoles a la hora que se estaba listando. Y mi mamá pues le decía, es que ya no voy a la iglesia, me estoy listando. Y mi hermana se enojaba. ¿Cómo la ve? O sea, esto muchas veces, hermano, la familia no lo va a entender y no lo entienden. Gloria a Dios. A pesar de que mi hermana allá en Estados Unidos, en California, ha ido a una iglesia, pero, ¿verdad? Su cristianismo pues tal vez no es firme, no hay una conversión en ella. Y me dice mi mamá, se enojó, dice, porque yo me estaba listando primero a la iglesia y no fui a la iglesia. Pero sí, o sea, tuvo todos los días, y precisamente el día que mi mamá se iba a ir a la iglesia llegó ella. Qué casualidad. ¿Por qué, hermano? Porque la familia muchas veces es un obstáculo para que la gente sirva a Dios. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? Gloria a Dios. En el libro de Mateo capítulo 10 versículos 34 y 38 escuchamos las palabras de Jesús acerca de esto. Mateo 10, 34 y 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí está Jesús, hermano, hablando acerca de la familia. Como muchas veces la familia, hermano, puede ser un obstáculo para que alguien se enfoque en su llamado, en su servicio a Dios. Jesús está diciendo, amén, no he venido a traer paz sino espada a la tierra. Él está hablando, hermanos, acerca de amarle más a Él que a la familia. Él dice, el que no me ama más a mí, o más bien el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Él no está diciendo que aborrezcamos a la familia, ¿verdad? Pero Él sí está diciendo que debemos de amarlo más a Él que a la familia. Porque mucha gente malinterpreta esto, inclusive cristianos malinterpreta esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que, amén, aborrecer a mi familia, amar a Dios? No está hablando de aborrecer a la familia o de olvidarnos de la familia, pero sí está hablando, ¿verdad?, de poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? El que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Muchos cristianos, ¿verdad, hermanos? Por causa de la familia no son estables en los caminos de Dios. Sus destinos no se realizan por causa de que, aleluya, están más enfocados, ¿verdad?, en amar a la familia que amar a Dios. Y esto no es correcto conforme a lo que Dios dice en su palabra. En otras palabras dice, si tú amas más a tu familia que a Dios, no eres apto para el reino de Dios, porque al final ni a ellos los vas a amar. Es la realidad. Cuando alguien dice, no, es que yo amo a mi familia, por eso no voy a la iglesia muy seguido, porque amo a mis hijos, tengo que estar con mis hijos, tengo que estar con mi familia, tengo que estar con mis hermanos, con mis padres, y por eso no voy muy seguido a la iglesia. Pero la realidad es que no es cierto eso. Aleluya. Todo nuestro amor a la familia gira en torno a nuestro amor a Dios. Todo nuestro amor a la familia. Si alguien ama a Dios, va a amar a su familia. Si alguien ama a Dios con un amor incomparable o sin condiciones, incondicional, va a amar a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Pero si no aman a Dios con un amor incondicional,
Mentiras que van a amar a la familia. Todo nuestro amor a la familia gira en torno a nuestro amor a Dios. Entonces, esto es muy cierto esta noche. Elías tenía también ese obstáculo. Otro obstáculo que tenía Elías para alcanzar su llamado era el pueblo. El pueblo de su nacimiento. Eran las raíces de Eliseo, hermanos. Hay un apego al lugar donde nacemos. El pueblo de nacimiento es como un lazo. Y muchos no están dispuestos a dejar su lugar de nacimiento. Esta noche, gloria al Señor. Aleluya. Porque esto es algo bien tremendo. No están dispuestos a dejar su lugar de nacimiento por el llamado de Dios. El pueblo, ¿verdad?, donde Elías había nacido, de alguna manera influenciaba en la vida, de Eliseo, influenciaba en su vida. Ahí dice, amén. Ahora no estoy diciendo, ¿verdad?, que tenemos que dejar la ciudad o irnos a otro lugar, pero a veces hay retos muy fuertes de parte de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Dios llamó a Abraham, hermanos. Y cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo tengo un llamado para ti, tengo un destino para ti, pero tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Génesis capítulo 12, del 1 al 5. Le está diciendo Dios a Abraham: yo quiero bendecirte, yo quiero llevarte a lo donde yo te quiero llevarte, quiero bendecirte, quiero que seas una bendición para las naciones, pero tienes que dejar tu tierra, tu pueblo y tu parentela. Aleluya. Escúchame bien, Abraham, hermano, se encontró con Dios cuando brincó el obstáculo de su pueblo y de su parentela. Amén. Allí Abraham se encontró con Dios. Inclusive la Biblia dice ahí mismo en Génesis 12 que un sobrino de él llamado Lot lo siguió, pero resulta que Lot le estaba siguiendo el rollo nada más, porque el llamado era de Abraham, el llamado era para Abraham, no para Lot. Pero Lot, su sobrino, lo siguió. Cuando se iba a ir, le dijo: tío Abraham, quiero irme contigo. Y Abraham le dijo: ¿de veras? Sí. Bueno, pues ¿quieres irte? Si quieres seguirme, vámonos, vamos pues. Y Lot tomó también a su familia, ¿verdad? Y siguió a Lot. Pero por allá Lot tomó malas decisiones, porque, hermano, al final de cuentas, el Lot no estaba dejando, amén, en su corazón también estaba en otras cosas, en otros intereses, y no en el llamado de Dios. Y al final, hermano, Lot terminó desviándose del llamado, pero Abraham continuó firme en su llamado, porque él decidió dejar su tierra y su parentela esta noche. Eso es muy interesante. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero hablar en segundo lugar del sacrificio. Mata al buey y quema el arado, porque eso es lo que encontramos en nuestro texto esta noche. Primera Reyes 19, versículo 21. Primera de Reyes 19, 21. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hay algo interesante esta noche, hermanos, iglesia. Eliseo se levanta y toma algunas decisiones muy importantes que lo llevarán hacia el llamado de Dios. Bueno, si realmente quiero servir a Dios, tendré que hacer algunas decisiones. Y lo primero que hace Eliseo es que mató a sus bueyes. Dice que mató a un par de bueyes. Aleluya. Ahora, el buey representaba un instrumento de trabajo, pero ese instrumento estaba posponiendo el llamado de Eliseo. Los bueyes que él, hermano, se tomaba, que eran parte de su trabajo, estaban posponiendo el llamado de Eliseo. Por eso Eliseo agarró los bueyes y los mató. Esto es algo espiritual esta noche. Aleluya. Lo que hace Eliseo es matar un par de bueyes. Ahora, no estoy diciendo que los cristianos abandonen sus trabajos. Tenemos que cuidar nuestros trabajos. Cada cristiano tiene que ser un buen trabajador, ¿verdad? Tiene que tener un buen trabajo y cuidar su trabajo y ser un buen proveedor de su familia. Gloria a Dios.
O no estoy diciendo que venda sus herramientas y se dedique a otra cosa, pero iglesia, que su mayor interés sea el servir a Dios y alcanzar su llamado. Porque los bueyes representan muchas veces esos trabajos que han desviado a muchos cristianos de la voluntad de Dios, como hablamos en la mañana. Los bueyes representan un trabajo, herramientas que han causado que cristianos dejen de congregarse. ¿Cuánto dicen amén? Los bueyes. ¿Verdad? Tenemos el caso de hermanos que dejaron de venir a la iglesia por sus trabajos. O sea, no se conformaron con trabajar solamente de lunes a sábado, hasta los domingos. Y hay una estrategia ahí demoníaca para quitarles, robarles el llamado que Dios tenía para ellos. Y eso es algo triste. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay que matar al buey. Eliseo mató un par de bueyes y después quemó el arado. Aleluya. El arado, hermanos, era ese instrumento, ¿verdad?, que se le montaba a los bueyes. Los bueyes iban jalando el arado y con el arado trabajaban la tierra. Entonces el arado era de madera. Elías tomó su arado y lo hizo leña, y con la leña puso fuego y coció los bueyes. Hizo una pozolada. ¿Cuándo dicen amén? ¿Verdad? Una barbacoa de buey, y le dio de comer a todo el pueblo. Esta es la imagen espiritual de lo que un cristiano debe de hacer muchas veces. Porque hay cosas, hermanos, que nos desvían. Hay cosas que han desviado a cristianos. El cristiano muchas veces es ingenuo a estas cosas, pero hay un enemigo, hay un diablo trabajando a través de eso. Entonces, si ese cristiano no está dispuesto a matar a sus bueyes y quemar el arado, ese buey, esos bueyes, ese arado lo va a desviar y no va a alcanzar su llamado. Eliseo dijo: ya no más compromisos con cosas que detengan mi llamado. Tal vez tenga que quemar algo para ir en pos de su llamado. Gloria al Señor. Tenemos algunos ejemplos. Moisés, hermanos, cuando descendió de la montaña de Dios, encontró al pueblo que habían fabricado un becerro de oro. Y dice pues la palabra de Dios que Moisés descendió, Dios amén, se encendió, ¿verdad? Le dio celo de Dios, agarró ese becerro de oro, no sé qué tan grande estaba, pero lo molió, lo fundió, lo hizo polvo, lo quemó, literalmente lo quemó, hermanos. Quemó el pecado, quemó aquello que había desviado a Israel de su llamado en Dios. Entonces dicen amén. En Éxodo 32, versículo 19 y 20 encontramos estas palabras. Éxodo 32, 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés quemó el becerro, iglesia. Quemó el becerro de oro, gloria al Señor. Se trata de quemar aquello que puede desviarnos del llamado de Dios. Aleluya. Eliseo quemó el arado, mató los bueyes y quemó el arado. Moisés quemó el becerro, que era el objeto del desvío de los hijos de Israel. En Segunda de Reyes, capítulo 23, amén, encontramos estas palabras. Segunda de Reyes 23, versículo 11. Hay muchos textos que nos hablan de verdad de cuando quemaban cosas que desviaban a los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Pero solamente voy a leer este también, y uno más ahorita. Segunda de Reyes 23, versículo 11, dice estas palabras: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó el fuego los carros del sol. Eso lo hizo el rey Josías. Agarró, hermanos, esos carros, ¿verdad?, que habían fabricado, y los quemó, porque eran el objeto del desvío, ¿verdad?, de que ellos se habían desviado del llamado de Dios.
Y en Hechos 19 tenemos el registro de personas que decidieron servir a Dios y quemaron los libros de magia que ellos practicaban. Ahí en el libro de Hechos 19, versículos 18 y 19, por favor. Hechos 19, 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era en 50,000 piezas de plata. Era una fortuna, hermanos. Era una fortuna que tenían en libros estas personas. Pero cuando, amén, Pablo les predica el evangelio, ¿verdad? Había personas que practicaban la magia negra, la magia blanca, que al fin es lo mismo, satanismo. Ellos trajeron los libros, hermanos, y ellos tomaron una decisión que es una decisión tremenda. Cuando un cristiano toma decisiones así, es algo tremendo. Trajeron los libros, dice, y los quemaron. Quemaron el objeto que los estaba deteniendo a la salvación. Quemaron esos libros de brujería, de hechicería, que costaban alrededor de 50,000 piezas de plata. Muchas veces hay cristianos que no están dispuestos a quemar cosillas pequeñas, porque dicen, no, es que me costó muy caro pastor. Pastor, es que esta virgencita es de oro, ¿y cómo la voy a mirar? Oh, pastor, es que este crucifijo me lo regaló mi abuelo, mi abuela. ¿Y cómo? Si es una reliquia, es un recuerdo. Esto, otro, este disco, no sé, tantas cosas, hermano. Yo me acuerdo cuando nosotros, de verdad, cuando yo me salvé allá en los 90, amén, ese era algo tremendo, porque una ocasión el pastor, ¿verdad?, que era mi suegro predicó acerca de esto, y yo recuerdo que hizo un llamado a destruir idolatrías, a quemar estas cosas. Y yo recuerdo, hermano, que aleluya, después del servicio fuimos y trajimos, o no sé si fue otro día, pero trajimos discos, ¿verdad? Trajimos cassette que eran los de antes, amén. Trajimos muchas cosas, revistas del mundo, y todo lo quemamos ahí en el patio de la iglesia, porque no queríamos más nada con el mundo. Aleluya. Es algo tremendo, ¿verdad?, cuando alguien toma esa decisión. Una hermana, recuerdo, una hermana viejita, amén, Dios la salvó, Dios la sanó, Dios la tocó, y nos dijo, quiero que vayan a mi casa, pastor. Le dijo, ¿verdad, pastor? Para que me ayuden a destruir un montón de cosas que tengo ahí. Llegamos a su casa y tenía la casa, las paredes de su casa tapizada de imágenes, de vírgenes, de santos, hermano. Hicimos un quebradero ahí de imágenes que tenía el hermano. Pero ella tomó una decisión radical para Dios. Entonces se trata de eso, gloria al Señor. Pero pues hay muchos que no quieren, pues no quieren quemar el arado, no quieren matar a sus bueyes que los tienen ahí, no los dejan avanzar al llamado que Dios tiene para ellos. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Pero verdad que muchos escuchan este sermón y hagan decisiones y se salven y que sirvan a Dios y que vayan en pos del llamado. Quiero hablar en tercer lugar, para finalizar, arriésgate por Dios. Eliseo se arriesgó por Dios, iglesia, y fue en busca de su llamado, ¿verdad? Había un hombre de Dios por medio. Ese hombre era el profeta Elías. Eliseo fue tras Elías y le servía, dice nuestro texto. Entonces esto significa que nuestro destino y nuestro llamado en Dios está ligado al hombre de Dios, ¿verdad? Depende en gran manera del hombre de Dios, del pastor. ¿Cuántos dicen amén? De un pastor. El destino, hermanos, el llamado de Eliseo estaba ligado a Elías, al profeta Elías, y su destino dependía de su obediencia al hombre de Dios, de su lealtad al hombre de Dios. Y eso es lo que muchos no entienden o no quieren. O sea, muchos quieren, ¿verdad?, que Dios los bendiga, amén, pero no quieren pastor, no quieren iglesia. Más ahorita que ya, aleluya, la iglesia ya es en internet, hermanos, miles de cristianos ya no se congregan. Ya, amén, en sus casas ponen ahí el canal de cualquier iglesia. Usted pone en YouTube y hay un montón de iglesias que están transmitiendo sus servicios en vivo. La otra vez yo me metí, hermanos, ¿verdad?, a la casa del alfarero, ¿verdad?, de Nogales, de Los Mochis, de Navojoa, y le fui dando un montón de iglesias, de
unos nombres que yo ni me imaginaba. Servicios en vivo en ese momento, un domingo en la mañana. Un montón, amén. Iglesias en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. En ese momento, hermano, un montón de canales en vivo. Porque ya ahorita ya se acomodó la cosa para esos cristianos que no quieren iglesias ni quieren pastor. Pero esos cristianos no van a crecer, no crecen. Porque nuestro llamado y nuestro destino está ligado a congregarnos en una iglesia y a tener un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Así que Eliseo sabía que su destino estaba ligado a Elías, el profeta Elías. Y aquí el asunto es permanecer y quedarse en un solo lugar, donde hay una iglesia y donde hay un pastor. Ahí hay revelación y llamado de Dios. Ahí hay propósito de Dios esta noche, ¿verdad? Cuando yo veo a un cristiano, ¿verdad?, que viene y de repente me dice, pastor, mejor me voy a quedar acá, o mejor voy para allá. Yo digo, Dios mío, ayúdala, porque ahí no hay llamado, ahí no hay